Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Las Conflictuadas. Estamos muy emocionadas con la invitada que tenemos hoy. Hace un tiempo estuvimos, y ya lo hemos dicho en otros capítulos, creo que esta conferencia nos marcó y nos proporcionó muchos espacios para grabar capítulos en la conferencia pastoral juvenil, donde conocimos a nuestra invitada de hoy y pudimos escuchar una charla que en ese momento ella hizo sobre las emociones. Y esa charla, la verdad es que para mí fue una combinación perfecta entre humor, buen humor y trascendencia y oración. Y si bien el tema de hoy no son específicamente las emociones como lo fue en ese momento, sí está muy relacionado con ellas. En este episodio queremos hablar de las crisis, un tema fundamental para las conflictuadas porque básicamente si no existieran crisis pues no habría la necesidad de tener este proyecto y llamarlo las conflictuadas y acompañarnos como en este camino de fe, y la verdad es que también las crisis son un tema pues transversal en la vida de todas las personas. Por eso hoy queremos hablar de cómo aprender a llevar esos momentos de tormenta como católicas específicamente, cómo darles un mayor sentido y también cómo, así sea difícil, encontrar las herramientas para darle un propósito a esos momentos de tormenta y poder ver lo que se esconde y las joyas que se esconden detrás de estos momentos. Sí, yo creo que este tema es muy importante y desde que tuvimos esta charla y este espacio que cuenta Mapis, dijimos, tenemos que tener a Catalina Arango en el podcast. Sí, no había duda. Ella es una servidora de Dios desde hace más de 22 años, esposa, es también mamá, líder juvenil de una comunidad católica en Medellín. Ella es de Medellín. Como han visto acá, nos encanta tener invitados de Medellín. Creo que sí, eso pasa bastante. Sí, bastante. Es psicóloga especialista en temas clínicos, tiene un magíster en técnicas de intervención psicoterapéutica, especialista también en Biblia en la Universidad de UCLA, en neurocoaching de la NSI. Y en técnica de desarrollo del Ministerio Juvenil Cristiano. Bueno, yo creo que aquí vemos que ha combinado un montón como este lado desde la psicología, pero también con lo que es como el cristianismo, el catolicismo y el trabajo con jóvenes, que creo que eso también marca un montón ese camino que ha tenido en la iglesia evangelizando pues a jóvenes y adultos desde hace muchísimos años. Entonces, bienvenida, Cata, qué rico tenerte acá. Muchas gracias a Andrea, a Mapis, a Majo y a toda la comunidad de conflictuadas, a los hombres y a las mujeres que escuchan este maravilloso podcast, y de verdad que para mí es un honor muy merecido estar en este espacio tan especial y además hablando de un tema tan maravilloso como son las crisis y tan importante de entender. Total, que es algo que en verdad yo creo que ninguno de nosotros está exento, ¿no? O sea, todos lo hemos vivido en lo que sea, en la fe, en las relaciones, en la carrera, con la familia, con los amigos. Entonces creo que es algo muy transversal y que bueno, cuando hablamos de religión y de nuestra relación con Dios se vuelve muy, pues muy vital. Entonces, Cata, queríamos empezar por la pregunta básica. ¿Qué es una crisis? Para ti, ¿qué es una crisis? Y cómo se compagina con esa vida religiosa en la que uno quiere llevar como la mejor vida posible acercándose a Dios. Bueno, una crisis muy interesante es como cuando nuestro cerebro afronta una circunstancia interna o externa y dice, yo no estoy preparado para esto. O sea, se le desborda internamente su capacidad de afrontamiento. Total. Entonces la crisis se da cuando entra mi cuerpo en esa dualidad y en esa discusión de necesito actuar, pensar, sentir, responder de una manera distinta a la que estoy acostumbrado, porque la situación que está aconteciendo en mi vida es mucho más poderosa de lo que siento ser capaz internamente.
Para mí una crisis es eso. Y por eso la psicología, por ejemplo, y la espiritualidad la van a asociar con el cambio, con los procesos de adaptación y con el sufrimiento, porque el cerebro se ve en una situación entre la espada y la pared en donde necesita eh, adoptar habilidades, capacidades que no tiene instauradas para hacerle frente a ese tipo de circunstancias como adversas. Más o menos eso es enfrentar como una crisis, una dificultad. Total, tiene No, todo el bueno, yo sentido del vivo en mundo. crisis, Sí. básicamente. Mentira, pero realmente sí creo que es un muy buen momento porque estoy teniendo muchos cambios y yo creo que sí, es precisamente como que uno se siente desacomodado y como que dice, bueno, madre, no sé esto cómo afrontarlo y también ahí creo que es muy fácil que salgan como esas heridas que uno tiene, ¿no? Porque es como que uno se sale de su zona de confort y literalmente al principio como que si uno no está como tan en su centro, es muy fácil salir como con lo primero que se viene a la cabeza, al cuerpo, porque también uno sí lo siente mucho, o sea, eso que dijiste, como de que el cuerpo también entra en ese estado, es muy real. Y a mí me genera mucha paz también lo que dices porque me gusta que digas como que es algo que de verdad que uno siente que no puede, o sea, que lo sobrepasa, porque uno a veces metido en una crisis, eso es como lo que más angustia le da, como, pucha, pero si uno lo norma, como de verdad no tengo las herramientas para afrontar eso, pero digamos que según la definición que das, pues es que eso precisamente es estar en una crisis, precisamente es no tener las herramientas para afrontarlo. Si usted las tuviera, pues no estaría pasando por ese momento. Entonces, no sé por qué, pero cuando lo dijiste, yo dije, ay, qué tranquilidad, o sea, uno hacer las paces con no poder ser, o sea, como poder hacer las paces con no saber qué hacer frente a la vida, Literal, total. porque Así es, y tiene que ver mucho con perder el control. Por eso es Ujú. tan Exacto. complejo en una sociedad como la de ahora, porque hay una frase que dice, es que no está mal estar mal. Entonces la crisis es estar mal y no está mal, pero se asocia con algo difícil porque precisamente pierdes el control de lo que siempre has sabido hacer y de lo de cómo has sabido resolver cada particularidad en tu vida. Entonces es súper Total. interesante. Y ahí, y tú dirías ahí como, ¿por qué es buena pues, la crisis? Yo creo que todas hemos tenido crisis y uno siempre saca lo positivo, ¿no? Cuando uno se pone esas gafas, bueno, como sea, tiene que salir algo bueno, pero digamos en tu experiencia como psicóloga y como acompañante de los jóvenes, que yo creo que los jóvenes pasan por bastantes crisis, es un momento importante de la vida, ¿no? ¿Cómo ves que puede ser buena una crisis? Digamos aquí también poniéndole un poco la lupa espiritual, como, ¿por qué puede ser bueno? Bueno, hay varias cosas aquí. Miren, los japoneses ven la crisis como una oportunidad de crecimiento, siempre. Y la psicología también, o sea, la psicología no llama la palabra crisis como algo negativo, sino como un cambio abrupto. Entonces, por ejemplo, hay un muy buen teórico que habla de las crisis vitales familiares. Entonces dice, primera crisis, cuando nace el primer hijo; segunda crisis, cuando el hijo entra en la adolescencia; tercera crisis, el nido vacío; la crisis de Claro. extinción, cuando una persona se jubila; o la crisis de, bueno, el nido vacío significa cuando los hijos ya se van de la casa y queda la pareja solo. ujú, Hay unas crisis y hay otras personales, por ejemplo, la adolescencia es una crisis, pero la crisis desde la psicoterapia, desde la espiritualidad, es una oportunidad muy grande para el cambio y se los voy a explicar desde la neurología, por ejemplo. Ujú. Mi cerebro no sabe cómo hablar inglés, no sabe inglés. Entonces hay varias maneras. Yo me puedo meter a un curso, puedo estar en diferentes institutos, academias, pero está comprobado científicamente que no hay nada mejor para el cerebro que te boten en un país así de la nada. O sea, que hagas un intercambio y tú digas, o ujú. tengo que hablar O inglés hablo inglés. o no sobrevivo. Tocó, Entonces, sí. claro, o sea, cuando tu cerebro se ve en ese estado, es un estado límite, tu cerebro empieza a hacer nuevas conexiones neuronales. Pero hay un principio que se llama economía cognitiva. La economía cognitiva, palabras simples, es que tu cerebro ahorra la energía que le implica cambiar de esta sinapsis a esta. No es la energía de la nueva era, no. Es la energía que tiene la sinapsis y la neurona entre neurona. Ujú. La energía que Sí, como maneja el cerebro. literalmente la energía, como... Sí, es Sí, Sí, energía. como la es un kilocaloría. cable. Pues sí. Sí, o Ujú. sea,
La energía que maneja el cerebro puede prender un bombillo 24 horas, solo la del cerebro. Entonces, lo que les quiero explicar es que el cerebro dice, usted ya es así, ¿para qué va a cambiar? Para que el cerebro deje esta ruta neuronal y tome otra ruta neuronal, que dato interesante, al lado de esta ruta neuronal hay 10.000 conexiones más que puedes utilizar, pero tu cerebro ya hizo de esto un canal neuronal. Claro. Entonces tu cerebro dice, ay no, tú ya eres así, evitémonos, ahorremos cognitivamente la energía que implica el cambio. Pero si tú estás, no sé, en Canadá y necesitas comer, necesitas tomar el bus, necesitas llegar a la casa donde te estás quedando, no tienes a nadie que te ayude, tu cerebro dice, estamos en el límite, cambia conexiones neuronales y ábrete a nuevo idioma porque si no, no puedes sobrevivir. Entonces, Total. ¿cuáles son las cosas bonitas de las crisis? Que sí o sí las crisis nos llevan a ser diferentes. Ahora, el sufrimiento nos cambiará, pero no necesariamente para bien. Eso es algo que nosotros debemos decidir. Eso es verdad. Wow. Sí, porque si uno no está, bueno, y tú dirías, hay que, es como, ¿por qué? ¿Por las malas compañías o por, no sé, mala asesoría? Porque uno en las crisis siempre busca ayuda, ¿no? Uno levanta la mano y dice, bueno, voy a hablar con mi amiga. Pero entonces tú crees que puede ser como por eso o más porque, no sé, no sé, o La sea, ¿tú por qué madurez dirías? también. O la madurez, exacto. Ahí entra mucho nuestra espiritualidad en juego. Ahí ya, mejor dicho, ponemos el tema central del que me preguntaste ahorita. No vive lo mismo una crisis, alguien que tiene a Jesús en el centro, a alguien que no ve salida y no ve a su alrededor una posibilidad. Porque cuando nosotros vemos a Jesús en el centro, nosotros tenemos algo que es un término espiritual, diferente a un término que maneja cualquier persona a nivel secular, y es la esperanza. La Mm, esperanza es diferente al esperar. O sea, alguien espera, es que está aguardando que pasen cosas, esperando a ver qué ocurre. Cuando alguien tiene esperanza, es que tiene la certeza de que está poniendo su necesidad, su sufrimiento, su dificultad en las manos de Dios. Y lo que está aguardando es que sea Él el que tome el control. Entonces ahí es donde juega mucho la fe en este tiempo. Y la verdad es que muchos creemos, pero cuando pasa una crisis, la crisis funciona como un examen de fe. O sea, Total. uno sabe cuánta fe tiene hasta que entra en una crisis. Ahí se supo, mejor dicho, quién creía y quién no, quién sí. era y quién no era. Totalmente, totalmente. Es que dice mucho de uno esa primera reacción, como que uno diría, como católico, pues bueno, uno recurre a Dios. Pero a veces, muchas veces, el último con el que uno habla de la crisis es Dios. Es Dios, como me está total. pasando esto, qué hago, no sé qué hacer, cómo darse un espacio y muchas veces es lo último a lo que uno recurre como estando Total. colapsado Y yo y es siento muy que uno a cierto. veces como que minimiza sus problemas ante Dios, como que cree que Dios es el último recurso cuando ya, mejor dicho, esta crisis es del tamaño de un mar y, y no confía también en Dios como en las pequeñas cosas y dificultades de la vida. Pero yo ahí te quería hacer una pregunta, Cata, y es que yo quedé marcada por la charla que diste en la conferencia episcopal, porque me acuerdo mucho que era sobre esta parte de la historia de Jesús en la que están en una barca y él se queda dormido adrede y está en una almohada, o sea, además ese evangelio como que da muchísimos detalles de lo parchado que estaba Jesús en esa barca y de lo angustiados que estaban los apóstoles en medio de esa tormenta. Entonces yo, digamos que desde la neurociencia, pues yo entiendo todo lo que estás diciendo sobre por qué son buenas las crisis, pero ya metiéndonos como más en lo espiritual y, por ejemplo, tomando como ejemplo, valga la redundancia, esa parte del Evangelio, porque para Dios, pues si se puede poner de esa manera, pues no sé, tú nos dirás, pero porque para Dios también son importantes las crisis en nuestra vida. Mira, yo siento que hay varias cosas por las cuales nosotros podemos vivir crisis a nivel personal. Unas, y tenemos que ser muy sinceras, como que unas no las ganamos nosotros por haber hecho las cosas de forma incorrecta, por nuestra desobediencia, por la terquedad que a veces manejamos, porque cuando abortamos cosas no queremos obedecer a Dios. Bueno, en ese punto de vista, la cosmovisión de Dios yo creo que siempre será de aprendizaje, o sea, no de castigo, sino de aprendizaje, aunque hay un texto en Hebreos capítulo 12 que habla de que Dios, amando a sus hijos, los disciplina, y eso es importante entenderlo desde el punto de vista de la maternidad.
Yo quisiera darle a Joaco, por ejemplo, el día de su cumpleaños, él apenas tiene 13 meses, hace un mes, hoy, un mes, cumplió Mm, años y le mandamos a hacer una torta para los invitados. Claro. Y se acerca una tía y me dice, mira cómo quiere coger la torta, déjalo comer dulce, hoy que es el cumpleaños. Y yo le dije, tía, no puede hasta los 2 años porque los chiquitos no pueden comer dulce hasta los 2 años debido a la inmadurez de sus riñones. ¡Ah! Y mi tía no lo entendía. Y el niño quería de verdad comer la torta, pero Pues claro. como yo claro. lo amo y amo sus riñones, creo que es más importante cuidar su salud integral que sus caprichos. Y eso solo lo entiende uno cuando es papá o mamá. Eso es una cosa muy increíble. Entonces, sí, a veces nos equivocamos y Jesús y el Señor, nuestro Padre, a través de su Espíritu, va generando un tema de disciplina. Pero a veces también el Señor propicia ciertas circunstancias que nos entrenan, que nos permiten desarrollar habilidades en nuestra vida que jamás habríamos desarrollado si no estamos en el ojo del huracán. Eso es verdad. Hay habilidades que facilitan que nosotros seamos limados y purificados, la Biblia lo dice. Así como el fuego se purifica el oro se purifica en el fuego, asimismo nosotros en el horno del sufrimiento. Es un texto súper fuerte, Mm. pero es un texto real, es un texto bíblico. Y en ese texto que tocaba aquel día, pues digamos que esta situación que se creó, las olas, los discípulos con miedo, ayudó a dos cosas. Lo primero, a entender la soberanía de Dios, porque el Señor le dijo al viento, eso está en Marcos capítulo 4, para las conflictuadas o conflictuados que lo quieran leer a profundidad, desde el versículo 35, y aparte pues de ver la gloria de Dios y la autoridad de Dios al parar esa crisis que dijo al mar quédate quieto y se quedó quieto, sirvió también para que Jesús interpelara. Hay una pregunta muy linda que les hace Jesús: ¿por qué están asustados? ¿Es que ustedes todavía no tienen fe? Y ellos comían con él, dormían con él, viajaban con él, lo vieron hacer milagros, liberar endemoniados, curar enfermos, multiplicar los panes y los peces. Y todavía les costaba entender quién era Dios. Total. Entonces, mira que para Mm, todo esto sirven las crisis. mm, Uy, sí, tot- totalmente. Yo creo que desde hace un tiempo, y en eso creo que influyó mucho el Papa Francisco, como que resignifiqué mucho las crisis, como las crisis son oportunidades, porque es muy fácil en la cotidianidad quedarse en que las crisis son malas, ¿no? Y como estoy en un momento de crisis y todo está mal y todo lo veo gris, pero yo sí creo que esa visión del Papa Francisco y como su énfasis en la esperanza, que es lo que tú mencionabas y que creo que hace la gran diferencia entre los católicos. No que alguien no católico no pueda tener esperanza, pero para nosotros es como una esperanza, como una promesa en la que creemos que nos hace creer, pues que nos hace tener esa esperanza como tan fuerte y tan grande. Y pensaba mientras hablabas también en el Evangelio que salió justo el día de hoy. Quienes nos están escuchando no es de ese día porque nos oirán en otro momento, pero es Mateo 10 del 34 al 11, donde Jesús dice como yo no vine aquí a sembrar paz, yo vine aquí a traer espada, a enemistarlos, no sé qué, que pues es una lectura fuerte, ¿no? Creo que es de esas que uno como que tiene que ir entendiendo en la vida. O sea, yo creo que hoy fue la primera vez que me hizo mucho sentido y me hizo sentido porque he estado en unas crisis de cambios. Estoy como teniendo muchísimos cambios en mi vida, voy a cambiar de país, voy a irme a estudiar, entonces es mudanzas, bueno, en fin, muchísimos cambios. Y esos cambios también lo que me han ayudado como a reflexionar es, Dios, he sentido que permite esas crisis en mí porque me está podando. Y esto me lo dice mucho mi directora espiritual, eh, podando no como a las malas, sino desde esta visión de amor, pero es como que ayuda a que uno ponga en orden la vida. Y sin una crisis yo no podría ponerla en orden porque tengo que desacomodar muchas cosas y tengo que reaprender muchas cosas, desaprender otras. Y justamente lo que tú decías antes, de en ese, como en esa prueba de yo que tanto genuinamente tengo a Dios en el centro de mi vida, pues en estas crisis lo he podido como cuestionar mucho y otra vez, ¿no? Y una nueva crisis o una nueva situación que me desacomoda, que me pone al límite,
Y yo siento que eso me llevó a hoy entender por primera vez esta partecita del Evangelio, eh, como de si quiere traer un poquitico de conflicto y de crisis para el orden y para la paz verdadera de él, ¿no? Yo creo que cuando dice no vengo a sembrar paz es porque nosotros creemos que estamos como en una falsa calma, ¿no? De, no, yo tengo todo bajo control, mis neuronas y todo lo que nos explicabas ahorita dicen como, no, tenemos todo bajo control, todo bien, pero es como, no, 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 es que yo no quiero que estés en esa calma y en ese orden que tú crees que es correcto. Entonces, ahí veo mucho como esa mano de Dios de permitir esas crisis. Sí, aunque yo me conflictúo un poco todavía con eso, porque en el momento espiritual en el que estoy en este momento puedo entender perfectamente a lo que nos estamos refiriendo, pero he pasado muchos momentos de mi vida en los que yo digo, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí esta situación? ¿Por qué a mí que me pase esto? O por qué no llega esto que yo tanto he buscado? Si yo considero que, ahora que lo estoy diciendo, digo que puñal de orgullo hay en eso también, pero muchas veces uno pues es un ser humano, pues nunca perfecto, pero pues un buen ser humano y uno sí se conflictúa mucho porque piensa como en esta visión como de un Dios medio castigador. Em, ¿Tú qué les dices a las personas que, porque sé que esto le pasa a muchísima gente, o sea, como tener esta visión de Dios, como si yo estoy en la providencia divina, la providencia de Dios contempla todo este sufrimiento y es que uno ve unas cosas muy pesadas en, Bueno, en la vida. esta respuesta a esta pregunta es un poco difícil y es porque hay varias posiciones a nivel teológico, hay varias posiciones y yo las respeto todas, las respeto. Aquí ahorita Majo hablando de su sensación y de lo que le decía a su directora espiritual, me acordé del texto, por eso estaba por aquí mirando para acá, porque estaba buscando en el capítulo 15 de Juan, del Evangelio de San Juan, dice, yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, pero poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Tremendo. O sea, nadie se salva de la cortada. Exacto, cortada por derecha o por izquierda, porque sí o porque no. Y una vez estaba yo por allá en un viñedo y entonces habían como unos árboles muy lindos de uvas, pero habían otros, había como una hectárea muy grande, pues enorme, y se veía solamente un palito, o sea, pónganle que fue un palito de plin, o sea, y estaban los palitos solamente. Entonces yo le pregunto al señor que nos está dando el tour que si estaban naciendo, pues naciendo esos arbolitos. Y él me responde, no, lo que pasa es que ya les tocó la poda. Y yo, ¿y qué es la poda? Me dice, después de que estos árboles dan 5 veces fruto, o sea, cuando estos árboles llevan mucho tiempo dando fruto, se cortan las ramas que están como secas o las hojas que están marchitas para que no vayan a contagiar lo demás. Pero cuando ya llevan 5 producciones de frutos, hay que podarlas y podarlas es dejarlas como un chamizo, o sea, para que se renueven completamente y vuelvan a empezar de cero. Y yo ese día entendí este texto y entendí teológicamente un poco lo que está preguntando Mapis. Juan lo decía, Pablo lo decía en ese texto tan controversial en donde habla de bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero ese texto empieza de una manera muy alarmante. Él dice, él tuvo unas visiones espirituales. Entonces él dice, a causa de mi orgullo, el Señor ha permitido que Satanás mande un mensajero. Y 3 veces le he pedido al Señor que quite de mí este dolor. Y 3 veces me ha respondido, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el griego original, esa palabra debilidad se traduce como enfermedad, que mi poder se perfecciona en tu enfermedad. Y lo que sigue es muy bonito y casi nadie lo menciona. Lo que sigue es, por esto me glorío más en mis fragilidades,
porque cuando estoy débil es cuando verdaderamente me estoy haciendo más fuerte en Cristo. Es muy bello ese texto porque nos está explicando que en Pablo esa enfermedad cumple una función. No todas las enfermedades en nuestra vida cumplen funciones, pero en ese caso específico de él, Dios le ha permitido atravesar esa crisis, esa prueba, ese desierto, con la función de mantenerlo humilde, de que se baste en él, para que no se llene de orgullo y de engreimiento por sus visiones y se le olvide que él no es Dios. Él es solo Pablo y lo que hace es por gracia de Dios. Entonces, es un tema, o sea, Mapis, acabas de preguntar algo fuerte a nivel teológico, es un tema grueso, de grueso calibre, pero yo creo que el Señor, cuando permite este tipo de circunstancias, lo hace más por amor, o sea, lo hace más porque, aunque Él no las quiere, ¿cierto? O sea, no es como que Él diga, las quiero ahora, alguno dirá, Cata, y el Señor no le podía enseñar a Pablo o a Majo, o a Cata, o a Andre, o a Mapis, o a ti que estás ahí, de otra manera la humildad. O sea, tenía que ser que el Señor permitiera eso. Y la respuesta no está en el Señor. El problema no es Dios, el problema es Pablo, el problema es Cata, es Majo, es Mapis. O sea, es que nosotros nos fragilizamos, es en un momento de crisis. Total. Nosotros dejamos que la gloria de Dios brille, es en un momento de debilidad. Cuando estamos súper bien, nos cuesta ir a Dios. Dios sería feliz si nosotros le abriéramos las puertas de su corazón y soltáramos el control y nos rindiéramos delante de Él en el bienestar. Pero nosotros somos los que hacemos que solo esos momentos de fragilidad sean los momentos en donde nos rendimos y le permitimos a Él trabajar en nuestro interior para glorificarse. Total. Pero creo que ahí también entra mucho eso que hemos hablado, creo que bastante esta temporada y es, bueno, esta temporada y las otras, aprender a estar también en silencio para escucharlo. O sea, le tiene uno que bajar mucho a todo lo que le rodea y estar como en esos espacios de silencio, porque si no, puede uno ir por un camino no adecuado, porque me imagino que también, pues, ay no, a mí no me gusta decir el diablo, pero pues sí, el diablo también lo está atacando a uno porque uno está débil, entonces puede coger como caminos que no son, ¿no? Entonces creo que ahí también entra uno, o sea, uno está débil, pero también es, pues no sé, presa para el mal. Creo que uno tiene que estar muy, muy cerquita para poder ir por el camino que es, porque puede coger, no sé, conectar como decías tú, el tema neuronal que no es, o sea, meterse por donde no va la vaina, ¿no? Pero sí, como que siento que uno está en esos procesos, está muy débil, y uno está tan débil que uno es, pues sí, presa para el mal o presa para el bien, pues, para las dos cosas. Entonces es como, creo que uno tiene que ser muy consciente de que uno está débil y pues por eso tiene que también aprovechar y como acercarse más a Dios como para poder estar de verdad cerquita de Él, porque es que es muy fácil, uno está tan débil y uno está en tanto cambio o en tanta cosa, mirando tantas opciones, que fácilmente se puede ir por otros caminos, ¿no? Ahí es súper clave tener como disciplinas espirituales y, y alimentarnos de lo que finalmente nos va a dar esa fuerza interior, porque hay personas que se concentran en la circunstancia. Nosotros necesitamos concentrarnos en ese alimento que nos va a dar la fuerza para afrontar cualquier tipo de desafíos. Y Total. ese alimento es la Eucaristía. Ojalá, yo le he dicho mucho a mis pacientes cuando están, por ejemplo, en momentos de ansiedad, en momentos de angustia, yo, ojalá diaria, ojalá esa Eucaristía de tu barrio, porque hay gente también que lamentablemente tiene que ser con algún padre específico, en un barrio específico, ¿no? O sea, en la que queda una cuadra de tu casa, Eucaristía diaria, Sí, Eucaristía es oración, Eucaristía. si se puede, llegar un ratito antes, pues, porque la iglesia normalmente la abren media horita antes, o sea, llegar media horita antes o quedarse un ratito al final porque de pronto no te da el tiempo y entregarte delante del Santísimo. Puedes hacer el rosario todos los días. Qué rico poner unos días de ayuno, porque en el ayuno fortalecemos el carácter, el temperamento, el dominio propio, sometemos nuestra carne para que sea el espíritu el que tome las decisiones y nos permita tener discernimiento, disciplinas espirituales como la confesión o poder tener un ratito más largo con el Padre si de pronto no cuentas con un director espiritual, poderle decir al Padre, Padre, me regala una confesión larguita
porque quiero compartirle algunas cosas, a ver qué consejos puedes pescar desde ahí. Y lectura de la palabra, pero no así pues como si fuera a ver qué me sale, a ver qué me sale, no, Sí, sino por ejemplo, eh, puedes empezar con las cartas paulinas, con los evangelios, para que sea como un alimento para tu alma. Y esto te ayude a reposar en Dios, obviamente a sentir esa firmeza y esa fe que necesitamos en un momento de dificultad. Y algo que mencionó Mapis muy lindo hace ya unos minutos, el poder desarrollar la confianza, que me parece un tema esencial y transversal en una crisis. Total, Sí, no, y total. es que es transversal en la crisis y en la fe, o sea, al final Adán y Eva, o bueno, Eva específicamente en ese momento de, digamos, la manzana, eh, lo que hizo fue desconfiar que lo que Dios tenía para ella era la felicidad más grande. Y uno, pues, o yo desconfío de eso mucho más de lo que me gustaría admitir. O sea, como que me toca hacer un trabajo muy consciente de confianza en Dios, o sea, de abandono. O sea, como que yo siempre pensé que soltar, que ahora está de moda decir soltar y abandonar y no sé qué, era como que uno lo hacía y ya, y de repente mágicamente uno ya confiaba como en Dios y un día uno amanecía y se levantaba y ya había soltado y andaba como, y resulta que me he dado cuenta que no, que soltar es una cosa muy constante en la vida, o sea, que uno no es que se levante un día y ya soltó, sino que uno cada vez que se enfrenta a esas cosas vuelve y suelta, y cada vez que se enfrenta a algo que lo está amarrando a uno, sea una relación, sea una persona, sea el dinero, sea pues lo que lo amarre a cada uno, es una nueva oportunidad para soltar, pero no es como que te levantes un día y ya, tú ya soltaste. Sí, no hay que practicarlo, hay que repasar la sí. Total. confianza. Sí, 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 y ahí quería mencionar también algo con lo que decía André, y es que yo sí creo que se nota en los momentos de crisis uno sobre qué está parado. Si uno está parado sobre la roca, sobre la arena, sobre el lodo, porque al final como uno ha venido viviendo su vida, que precisamente pues va a reflejar mucho como esta disciplina espiritual, eh, sí, lo que uno tiene en su vida, pues va a ayudar a que esté más cerquita como esas herramientas para enfrentar las crisis, porque yo veo para atrás como de las crisis que he tenido y claramente ha sido muy diferente mi manera de afrontarlo en distintos momentos. En un lo he hecho pésimo, en otros muy bien, en otros regular, pero yo creo que al final eso habla mucho de cuáles son como los frutos que está dando mi vida por sí misma. Y lo otro que también pensaba y que a mí me pasa mucho es que a veces en esas crisis pretendo yo sola salir de ahí y Total. se me olvida que hay muchas cosas que Dios es el que me las va a dar. Entonces es como, pero yo por qué no estoy pudiendo esto y por qué yo no estoy pudiendo ser paciente y yo no estoy pudiendo y es como, pues también tengo que pedirle a Dios. O sea, Dios obviamente me va a dar lo que necesito para hacerlo. Yo tengo que dar de mi parte, sí, no, obviamente sabemos que no es como arte de magia de te regalo la paciencia y ahí está, pero no pensar que Ojalá. es por mis propias fuerzas que yo voy a lograrlo todo, porque al final como que esa poda termina mostrándome que yo es que necesito a Dios en esa crisis y en la vida y en las no crisis, entonces eso es algo que a mí, digamos que me confronta mucho y es que siempre caigo en esa soberbia de pensar como que yo no estoy logrando salir de la crisis de la mejor forma por mí misma. Y después es como la cachetada correctiva educativa de, no, 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 pero es que yo porque estoy pensando que yo sola voy a salir de esto. Total. Hay una cosa muy bella ahí a tener en cuenta y es que el Señor muchas veces no nos aparta de la crisis o de la circunstancia que nos está generando ese dolor, sino que nos hace capaces de enfrentar esa misma circunstancia con algo que la palabra llama una paz que sobrepasa todo entendimiento, que lo menciona en 3 oportunidades. O sea, digamos que Dios como que no nos aparta de las tormentas, porque miren que para el mundo
O sea, para las personas que son seculares, que no creen en Dios, la paz es, o sea, la definición de paz y de tranquilidad es No conflicto. carencia de dificultades o de tormentas. Pero cuando nosotros estamos en Dios, pues en realidad la definición es que nos volvemos domadores de tormentas. Somos capaces de estar en medio de una situación adversa y tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué de entendimiento? Que la gente dice, pero ¿por qué si se le murió a alguien está tranquila? ¿Pero por qué si perdió algo tan importante para ella está tranquila? ¿Pero por qué si la dejó el novio está tranquila? Entonces nuestra cosmovisión del mundo, porque somos personas en Dios, es porque Él está en control, porque aprendo a entender que de estas circunstancias habrá un fruto en abundancia, porque mi vida le pertenece a Él, porque mi futuro está en sus manos, porque Él no me falla y Mm, porque puedo reposar en que cuando mi corazón está débil y frágil, cuando estoy atravesando una dificultad y estoy poniéndola en Él y para Él, el Señor hará de toda esa basura finalmente una obra de arte. total. Sí que a mí me marcó algo que dijiste y es quitarle la mirada a las circunstancias y ponérsela a lo que finalmente nos alimenta de esas circunstancias, no estar ahí todo el día rumiando sobre me dejó el novio o sobre tengo problemas en el trabajo o sobre, no sé, la crisis que esté viviendo cada uno, sino sobre Dios y lo que realmente nos va a sacar de la crisis. Total. Yo acá también tengo una duda un poco con eso y creo que es algo que me conflictúa. O sea, uno a veces ve que la gente sabia es súper tranquilo. Lo que tú dices, tiene una paz superior ante lo que sea, ¿no? Pero a veces uno dice, no, no, pero pues sienta un poquito, llore, o sea, como que haga algo, usted también es humano, como que exprese eso. Entonces ahí a veces yo me conflictúo porque digo, "Ay, ¿será que es que pues, ¿será que sí está viviendo como la crisis de verdad o si está generando un cambio, así esté tan en silencio y como tan tranquilo? Lo pregunto porque no sé si uno está muy, muy inmerso en un mundo en el que como que te obliga también a sacar tus emociones, bueno, ahorita en toda esta nueva onda en la que estamos viviendo y como que uno tiene que llorar y uno tiene que gritar y uno tiene no sé qué, pero cuando uno está hablando de la paz de Cristo, pues el man es tranqui. Entonces como que uno dice, bueno, ¿cómo, cuál es la verdadera actitud que uno debería tomar como católico? Pues yo sé que es un proceso, pero a dónde uno debería aspirar a vivir esas crisis que a veces son tan cargadas. Se vale llorar, o sea, se vale estar triste, se vale ser genuino y real. El versículo más corto de la Biblia es, y Jesús lloró cuando vio a Lázaro muerto, aunque sabía que lo iba a resucitar. Pues eso es muy chistoso, pero es que él lo amaba. Y vio a Marta y a María y como que se puso muy triste, ¿cierto? Pero sabía que Mm. lo iba a resucitar. En el Getsemaní, el Señor le dice a sus tres mejores amigos, a todos les dice, oren por mí, pero a sus tres mejores amigos les dice, porque tengo una tristeza de muerte, ¿cierto? Y sudaba sangre, es decir, estaba estresado, estaba afligido, tenía una tristeza en su alma, o sea, se vale sentir, somos seres humanos. Sin embargo, la verdad es que entre más crecemos espiritualmente, menos lágrimas nos salen. No, o sea, no porque nos volvamos secos, o sea, sí nos salen lágrimas, pero de otros sentimientos. Es muy extraño porque vamos aprendiendo como a tener esa certeza absoluta de que el Señor está en control. Es muy raro porque esa paz se va gestando con el tiempo y la madurez espiritual. Pero si en tu corazón hay lágrimas, pero si en tu corazón hay dolor, pero si en tu corazón hay tristeza, eh, el Señor está buscando adoradores en espíritu y verdad, o sea, no poetas, no ángeles terrestres, no, el Señor está buscando un corazón genuino. Y si en tu corazón genuino hoy hay una lágrima, el Señor está ahí para consolar tu corazón. Clave Me eso. gusta eso. Sí, importante. Que creo que también viene muy acompañado de, ay, yo no sé, yo no soy muy biblista, Cata, yo no sé de la Biblia, pero como de eso como No, que by the way es algo que yo también recuerdo que me quedó súper grabado tuyo de esa conferencia y lo comentamos como, Gracias. Dios mío, hay que aprenderse más la Biblia, Sí, porque sí, uno no, total. sabe, o sea, yo lo digo así como en un momento de la vida de Jesús, porque así no voy a Sí, fallar, porque evidentemente fue en un momento de la vida de total. Jesús. En el Evangelio.
Pero mira que una Total. monjita salió de ese evento y es que Cata, eh, las tres monjitas que vinimos nos vamos a volver a empezar a leer la Biblia a partir de mañana, vamos a hacer un Ay, tan devocional. linda. Literal, No, no, es que Todas literal. no, yo estoy en linditas. ese Pero ejercicio, pero sí, saberse el numeral y la vaina, esos son años, esos es años de cancha, o sea, mejor dicho, Sí, años, años. años. Pero bueno, mi Es mucho la pregunta palabra, es, hay que intentar leerse toda la Biblia en un año. Yo tengo un amigo mm, que se lee 3 veces la Biblia en un año, o sea, y lleva wow, como 38 años en la fe. Y es Wow. wow. predicador también. Entonces, wow. para nosotros es súper difícil, por ejemplo, mi director espiritual, que también es pues como mi jefe en la fe y es el líder de la comunidad donde yo trabajo, él me decía, tienes que cuidar mucho de no predicarte a ti misma, es decir, la gente que solo habla de testimonios, o sea, de no Ah, predicar wow. psicología. O sea, incluso él me puso pues como un reto y una prohibición. Él me dijo, bueno, vas a pasar 5 años y no vas a mencionar absolutamente nada de psicología cuando prediques aquí. Wow, Nada, o sea, ni un dato, ni wow. un, o sea, me decía como ni una historia, ni venga, es que este teórico dijo, 5 años sin mencionar nada de psicología, todos de la palabra, porque él me decía como predicamos a Cristo. Y era algo que se nos olvida mucho pues como en este proceso, y es algo pues que ha hecho que nos enamoremos mucho, por ejemplo, mi esposo y yo de la Biblia, de la palabra de Dios, de leerla y bueno, y de algunos textos que se han quedado pues Ah, como marcados en el corazoncito. está tesísimo, Ay, me wow. encanta eso, qué No, lindo. mejor dicho, no, yo hoy sigo, estoy leyendo San Juan. Lo que hago es ahí Vamos voy, que vamos. ahí vamos, que vamos. Pero bueno, mi pregunta, pues no, mi pregunta no, no es mi reflexión va un poco a eso, y es que Jesús siempre está. Entonces, como, bueno, creo que no era la Biblia, yo sí soy, si estoy diciendo una mentira muy grande, es de esas frases que uno encuentra en WhatsApp que le mandan. Y es como, No, Andrea, o sea. De no, pero es repente esto como, se rebajó, pero no, ajá. no, pero en verdad creo que es muy visual, y creo que sirve A ver mucho. qué dice. Y es como cuando la persona está llorando, y entonces aparece siempre Jesús cargando a la persona en las huellitas, que era como en la playa, como nos, o sea, Sí. yo pensé que eran solo mis huellas y era como, no, eran las huellas de Jesús. Que, Ujú. o sea, sí, super mainstream o lo que sea, pero en verdad siento que sirve mucho por entender que en verdad él siempre está ahí, hay veces a uno le cuesta mucho encontrarlo, porque uno está intentando buscar como, sí, el resultado más fácil del mundo o pues la poción mágica para que le solucione la cosa, pero pues ahí está el hombre que es y para A ayudarle a mí hay uno. uno que me da más rabia de esas imágenes de tía Gloria en los grupos de WhatsApp y es este Jesús que sale con un osito detrás y la niña como viéndolo así como, ay, me dio una rabia porque es como eso, es como de confía que el man siempre te va a dar como lo mejor, no sé qué, yo veo ese, ese sticker y soy como, está bien, yo confío. Yo quería retomar una reflexión que hiciste sobre estas personas como un poco más sabias y que empiezan a llorar menos y entiendo perfecto lo que dices, no porque sufran menos, sino porque tienen la mirada más puesta en Dios y yo creo que eso es algo demasiado lindo y pienso mucho también justo en la escena, no me sé nuevamente qué parte del Evangelio exactamente, Tarea para las pero conflictuadas. la de la tormenta y que Jesús dice cómo es que, o sea, mírame a mí, como que por qué estás apartando tu mirada de mí, por qué dudas, un poco es como el mensaje y, y yo creo que claramente sí con el tiempo, no porque necesariamente todas las personas que como que se hacen más viejas con la vida van a ser más sabias, porque eso no es automático, como que hay que practicarlo, pero sí creo que es algo que uno puede lograr con esta disciplina, con esta constancia, como de querer hacerlo, porque sí o sí las crisis van a estar. Entonces es como aceptarlas con esa paz que viene de Dios y no con la paz que uno quisiera de tener ausencia de problemas, conflictos, cambios, incomodidades. Entonces, eso me parece muy lindo y como algo que uno le puede apuntar en la vida a poder ser un poco más así. Sí, total. No, mejor dicho, eso está súper impresionante porque creo que tocamos, bueno, primero entender qué es una crisis, que creo que la definición, Cata, que diste muy clara, pues muy clara, porque uno usa mucho esa palabra, hay veces como estoy en crisis y pues puede que no sea ni crisis, ¿no? Pero creo que es muy, pues, muy clave entenderlo.
y hacer esa diferencia como de, sí, lo que pasa psicológicamente, pero también lo que pasa espiritualmente y lo que uno puede hacer para vivirla de una manera más consciente y enfocado en lo que verdaderamente es importante y es a la larga acercarse a Dios y estar cerquita, pues servir a Dios, estar pendiente de lo que Él está para decirle a uno para que uno verdaderamente sea más feliz, es lo que termina sirviendo, pues más allá de cualquier otra cosa. Entonces creo que es un tema muy clave y muy importante porque si nos permite, pues creo que sea uno católico o no sea uno católico, pues hace algo que uno va a vivir y que uno, pues si lo hace afrontar con altura y con cercanía a Dios, puede, mejor dicho, de volverse más sabio y volverse esa persona que en verdad lo vive bien. Entonces, pues nada, Cata, en verdad darte las gracias porque creo que un capítulo wow. Igual quedan muchos aristas ahí como abiertas porque sí es un tema que creo que todo el mundo está muy junto y pues cuando hablamos de conflictos sí que más, en conflictos de fe creo que la crisis también ahí entra mucho porque es esa línea débil que uno dice, bueno, doy el paso para cambiar neuronalmente y me acercarme más a Dios o no, dejemos esto, no vuelvo a misa. No, o sea, como que ahí entra el tema. Entonces, pues nada, Cata, de verdad, muchas gracias por esto porque en verdad nos da muchas luces y nos permite acercarnos más a esa figura de Dios, a Dios mismo, a servirlo, porque ya saben, muy maluco estar conflictuadas solas.